Hola, soy César Caro. Bienvenidos a mi podcast de los viernes, Pródigo. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a nuestro episodio 5 de Pródigo. Cerrando la serie Suficiente de manera especial con una conversación entre amigos. Amigos que fueron de aliento para lanzar este podcast. Hace varios meses atrás nació la idea en mi corazón de poder llevar el mensaje del Evangelio a través de redes sociales, inspirado por predicadores que sigo hace bastante tiempo. Algunos de ellos ya se habían lanzado en este tipo de formato, como el podcast. También he sido inspirado por el amor que tengo por llevar la buena noticia acerca de Jesús. Entonces, esto lo venía conversando con mis amigos cercanos, hasta que en este nuevo año, lleno de retos, en muchos sentidos, trajo un reto a través de 3 personas claves que están dentro de estos amigos que les menciono, que terminaron de alentarme en activar este proyecto, que espero nos ayude a todos a entender más el amor de nuestro Padre y que juntos podamos abrazarnos de Él, como una sola iglesia. Espero que puedan disfrutar tanto como yo de esta conversación de amigos sobre cómo cada uno ha vivido la suficiencia de Cristo en sus vidas. Me gustaría empezar por presentar y darles a conocer un poco de cada uno de ellos. Ahora que lo pienso, es medio raro y bueno a la vez, porque somos distintos en temperamentos, profesiones, nacionalidades y otras cosas más, pero nos une un vínculo que es perfecto, que es Jesús. El primero de ellos al cual les voy a presentar es el gran Nico Drouet. Este men no me dejó de presionar hasta que salió Pródigo. Tenemos un amigo en común que le dice Perucho, al cual no lo voy a mencionar. Todavía. Pero no, en realidad es un ecuatoriano formado como chef en Perú. Síganlo para más recetas, además que está lanzando un blog genial. Además, todo esto que acabo de decir, para mí es un ejemplo del amor ferviente por Dios. Verlo deleitarse en cómo tiene la seguridad de que Dios está en control es una inspiración para mí. Bienvenido, querido Nico. Muchas gracias. Tenemos también el segundo al cual les voy a presentar. Yo le digo Renatín, es el gran Renato Montero. Cada vez que sale un episodio de Pródigo, él está ahí firme compartiendo la noticia. Gracias, viejo. Él está en la universidad preparándose para ser un gran administrador. Además de esto, es mi compañero de ministerio. Servimos juntos en el Ministerio de Alabanza de nuestra iglesia y en el equipo de jóvenes. Gracias, Renatín, por ser un ejemplo de servicio. Verte darlo todo me hace recordar que en la iglesia podemos encontrar generosidad. Hijos de Dios dándolo todo, ¿verdad? Gracias, brother. Bienvenido. Y el tercero, que lo tengo aquí a mi lado, estamos pasando esta cuarentena juntos. Como teólogo, es un gran director de fotografía. La verdad es que es teólogo y es un director de fotografía al mismo tiempo. Es un gran amigo y hermano. Viejo, gracias de verdad por todo el apoyo con el equipo de jóvenes en la iglesia, por esas tardes de sentarse a planificar proyectos y objetivos para el ministerio y sobre todo gracias por tu amistad sincera. Sé que ahora se viene una nueva etapa ministerial y tenés todo mi apoyo. Además de esto, Gabriel me ha apoyado todo este tiempo con la gráfica de Pródigo, con las grabaciones y demás cosas. Es todo un genio. De verdad, vean su trabajo, síganlo, lo van a encontrar ahí como Gap Iturri, .iturri, o también pueden escribir Shot by Gap y pueden encontrarlo ahí en Instagram, ¿no? Me gustaría mencionar otras muchas personas que estuvieron alentándome hace mucho tiempo, pero no alcanzaría el tiempo para esta grabación.
Así que muchas gracias por todo su apoyo a amigos y amigas que me vienen alentando hace mucho tiempo. Quiero decirles que estas 3 personas que les presenté han sido claves para el inicio de Pródigo y para mí es un privilegio tenerlos en esta primer entrevista, en esta primera conversación del podcast. Quisiera ver quién se anima a decirme algo respecto a la suficiencia de Cristo y cómo lo han podido vivir. Ya pues, bueno, pienso que la suficiencia en Cristo va, como lo dice mismo la palabra, suficiente, ¿no es cierto? Como que eh, Cristo verdaderamente podría ser eh, el que llena, el que rellena, el que hace que todo sea no suficiente, sino más de la cuenta. Por ejemplo, creo que Cristo ha sido el autor de que esas cosas que faltaban en mi vida, en mi corazón, se llenen. ¿Por qué? Porque el amor de Cristo ha llenado esa falta de, incluso por problemas que hayan pasado en algún tiempo atrás, ahora con Cristo he aprendido a perdonarlos y aparte de eso, a regocijarme en su amor. ¿Por qué? Porque Él es completamente el que llena todo mi corazón. Gracias, Nico, qué grande. ¿Alguno más que se anime a decir algo? Nos damos realmente cuenta de que Dios es suficiente en nuestra vida cuando padecemos cosas como las que estamos haciendo hoy, que es la pandemia, toda la cuarentena. Y es muy fuerte, ¿no?, lo que estamos viviendo hoy. Y son momentos así como los que nos damos cuenta de de qué tan suficiente es Cristo en mi vida, en el momento de, de conocer a muchas cosas. Son tiempos en los que es como de comenzar a analizar vos mismo, te estás dando cuenta de las cosas que tal vez hiciste por tu sabiduría y muchas veces te salieron mal, de reconocer realmente cuál es esa necesidad que yo tengo en Cristo en mi vida. Wow, Sí, sí, wow. te voy a dar a ti. Está muy bien, está No, muy bien. dale, estuvo súper. Por ahí entender la suficiencia de Cristo es entender que no necesito nada más que el Señor, o ver al Señor como proveedor en todas las áreas de mi vida. No verlo como proveedor únicamente económico, por ahí es lo que suele tocarnos o lo que nos han enseñado históricamente hablando, ¿no? El Señor como proveedor de dinero, pero pensar al Señor como suficiente en solo esa área es un poco limitado. Pensar que solo es unos cuantos pesos más en el bolsillo no es la plenitud que Dios quiere para nuestras vidas. Jesús es nuestro proveedor emocional, es nuestro proveedor en todos los sentidos de nuestra vida, tanto espirituales, del alma, del cuerpo. Ver a Dios como suficiente y que no necesito nada más que eso en todas las áreas de mi vida cambia mucho la perspectiva de vida, ¿no? Creo que hay algo interesante ahí. La verdad que lo que decía Gabriel da pie a la siguiente pregunta, ¿no? Suficiente nació con esta base bíblica que es Filipenses 4:19, que dice: mi Dios pues suplirá todo lo que le falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y lanzaba el primer punto de que Cristo es suficiente para llenar todo en nuestro corazón. Él puede todo lo que se refiere al alma, a sentimientos, a relaciones interpersonales, papá, mamá, hermanos, amigos, ¿no? Relaciones también de noviazgo, de esposos, no sé. El Señor es capaz de llenar todo, 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 todo. ¿Qué piensan de esto? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan acerca de que Cristo es suficiente para llenar todo en el corazón? Es como dice Gabriel, Él es el que sacia todos, no cura todos nuestros problemas, pero sacia todo lo que nosotros necesitamos. Wow.
Entonces, Buena, hermano. pienso que es algo como que es el que rellena el vaso, es el que pone más amor en tu corazón, es el que pone más ganas de seguir adelante para completar para completar lo que Él quiere que hagas. Porque ahora probablemente cuando tú conoces al Señor ya no haces algo por ti, sino que quieres completar la misión que tiene Dios para ti en la vida, en la tierra. Entonces, probablemente ya tengas otro propósito de vivir cuando conoces al Señor. Entonces, yo pienso que por ahí va la parte de saciedad, de suficiente. Sabes que Dios es suficiente, sabes que Jesús es suficiente en tu vida, porque quieres cumplir la meta para Él. Bien, buena, hermano. Esta parte de Filipenses es algo muy claro que es para nuestras vidas, ¿no? De el poder entender de que todo lo puede en el Señor porque Él todo me lo va a suplir, ¿me entendés? Entonces hay veces que nos cuesta mucho poder entender esto cuando estamos pasando por alguna dificultad. Pucha, digamos, el estar en medio del problema, y muchas veces nosotros en condiciones de humanos tendemos mucho a querer resolver el problema conforme a lo bueno que nosotros vemos, pero qué lindo es entender esto en nuestra vida, de que a pesar de qué tan grande sea el problema, Dios va a suplir nuestra salida en todo momento. Buena, bien. Renatín. Sí, yo igual concuerdo mucho con lo que comentaba un poco Nico, ¿no? ¿Qué pasa con el que tiene esa necesidad pero no tiene a Cristo? ¿Qué pasa con el que no puede llenar esa suficiencia en la vida de manera sana, digamos, o abrazado del Señor, porque no lo tiene, no ha encontrado a Jesús? Naturalmente creo que el hombre nace con una necesidad de Dios, está atravesado por una necesidad de Dios. Entonces, creo que el primer paso para que la suficiencia de Cristo se haga real en nuestras vidas es encontrarnos con el Señor y que Él nos entregue la salvación. Por ahí hay una primer gran suficiencia en la salvación. Cuando uno se encuentra con Jesús y descubre a Cristo y la salvación y la gracia, les ha pasado, y a mí me ha pasado, y creo que a todos nos pasa, es el sentirse más plenos que nunca en la vida. Sentir que te encontrás con Jesús y estás feliz, no necesitas nada más. Tu vida cambia, y es verdad que tu vida cambia, porque cambia tu perspectiva, cambia tu manera de ver la vida. Dios se hace suficiente de manera en que vamos conociéndolo en todas las áreas de nuestras vidas. La fe es un músculo que hay que ejercitar. Entonces creo que la suficiencia de Dios se va haciendo real de manera gradual. Vamos viéndolo de a poquito, ¿no? En pequeñas áreas, en una cosa, otra, luego se hace más grande y se hace más grande, y luego vemos que nuestra vida depende totalmente de Dios. Creo que hay una suficiencia gradual. Otra cosa que quisiera preguntar, no sé, es como que uno cree, o sea, como dice, o sea, va yendo de forma gradual lo que es el creer la suficiencia en Dios, ¿no es cierto? ¿Hasta qué punto nosotros podemos llegar a saber o entender que verdaderamente de nosotros no depende nada, sino que admitir que verdaderamente nuestra vida está para Él y por Él, y que probablemente todo lo nuestro es suficiente? O sea, Él es suficiente más que nada para cualquier cosa. ¿Cómo nosotros entender o saber cuando hemos llegado a ese punto de, no sé, como Pedro, ¿me entienden? De decir como que, o Pablo, que estaba en la cárcel, y decir, ¿saben qué? No importa dónde esté, donde yo me encuentre, pues literalmente Cristo para mí es todo. Bueno. Sí, obvio. Por ahí es bien difícil medir, o el decir, bueno, estoy nivel Pablo o estoy nivel Pedro, digamos. es muy Claro. es muy complicado llegar a eso, y Dios por ahí nos hizo, y esto es súper clave y creo que es importante para la vida del cristiano,
Dios nos ha hecho únicos y distintos. Dios no va a ser suficiente para mí como lo fue para Pablo, como lo fue para Pedro. Hay una gradualidad en mi persona. Yo quiero tener a Dios cada vez más suficiente en mi vida como soy. Así Gabriel, no sé, con mi profesión, el cine, la publicidad, y Nico con la comida, con la cocina, Renato ahí en las empresas, igual que Cesarín. Dios se hace suficiente en nuestras vidas en las áreas que tenemos. Yo no tengo las mismas áreas que ustedes no tienen las mismas que yo, pero vemos a Dios siendo suficiente en diferentes áreas. Claro, además que creo que es un ejercicio de día a día, ¿no? Claro. Es algo que va formando día a día con el Señor, sin olvidar que recién terminaremos de ser perfeccionados con Cristo, ¿no? O sea, estamos en un camino, en una carrera por ir perfeccionándonos y creo que también es una carrera de ir dándonos cuenta de la suficiencia de Cristo en nuestras vidas. A veces hay áreas que nos cuestan entregar o creer que el Señor sea suficiente para cubrir eso, ¿no? Quiero lanzarles una pregunta un poquito más directa. No sé si va a ser una pregunta de las polémicas aquí dentro de Pródigo. La primera pregunta polémica dentro de Pródigo en Suficiente es que dentro de Suficiente hablé del área de la iglesia. Hablé que Cristo es suficiente dentro de la iglesia. Quisiera saber qué opinan de cómo la iglesia de hoy está viviendo esto, la iglesia en general, no una iglesia local en específica, y por qué creen que la iglesia viene sufriendo desde que inició con el intento de meter tradiciones de hombres, con añadir sacrificio al sacrificio, o ese dicho de que hay que pagar el precio para ser cristiano, o hay que pagar el precio para servir, o hay que pagar un precio para llevar esta vida en Cristo. ¿Qué piensan? ¿Qué opinan? ¿Cómo creen que estamos situados hoy como iglesia? Me encantó la cara de Nico. No, yo ahí en esta yo me tiro un poco primero. No, yo creo que son muchas preguntas en una. Partiendo un poco en la posición de la iglesia en sí, en general, no vamos a hablar de ninguna iglesia en específico, y conociendo pastores de prácticamente todo Latinoamérica, hay un tema que lamentablemente es real, aunque querramos negarlo, aunque tratemos de taparlo, que hay un ego que es difícil soltar. Por más buena onda, buenos que sean muchos pastores, todavía les cuesta entender que cada persona tiene la libertad de decidir. Se ponen normas, se ponen reglas para poder controlar un poco más la vida de los seguidores, ¿no? De los miembros de la iglesia. Y Cristo no vino a poner reglas, Cristo vino a traer libertad. Las iglesias más sanas, o las iglesias más, ¿cómo les puedo decir? Que traen más resultados, si quieren. No me gusta usar esa palabra en el término de iglesias, pero para que esté clarito, las iglesias que más frutos traen, y no refiriéndome a cantidad de personas, sino a calidad de cristianos, son aquellas que les abren las puertas a la gente y les dicen: vení así como sos, vení tal cual sos y hacete parte. Y no es que hay que pagar un precio por servir en el ministerio. Por ahí un pasaje que es muy utilizado en este sentido es: toma tu cruz y sígueme. Tenés que tomar tu cruz, o tenés que pagar el precio de ser líder, de ser pastor. Yo ahora a este punto, para poner en contexto a la gente, estoy a punto de abrir una iglesia, ya estoy ahí
del pastorado. Soy pastor en la iglesia en Buenos Aires. No creo ser pastor por haber pagado un gran precio. Creo que he logrado lo que he logrado y tampoco lo considero logro mío, sino que es gracia de Dios. Todo lo que acarrea el ministerio es totalmente gracia. Pensar que es un mérito mío es limitar la obra de Dios en mi vida. Entender que todo lo que tenemos es por gracia nos hace ver a los demás con ojos de gracia. Pienso que hay que entender que la gente tiene que tener la libertad de decidir, y el que está verdaderamente apasionado por Dios siempre va a decidir por Cristo, ya sea por el servicio en su iglesia o por el no pecar, porque normalmente hay muchas reglas que te imponen en las iglesias para que no estés pecando o no estés en cierto círculo. El que ama a Dios, el que se encuentra con Jesús, se enamora, se apasiona y decide siempre por Cristo. Cuando uno está enamorado no va a hacer nada que lastime a la otra persona. Entonces creo que hay un poco que entender eso, que hay que enseñar a la gente este Jesús de amor que nos enamora, este Jesús que nos apasiona, y entender que es gracia, es gracia, es gracia, es gracia. Nada de lo que hemos recibido por más años de pastores o por más años de líderes que tengamos es un mérito propio. Es gracia del Señor haciéndose real en nuestras vidas. Buenísimo, buenísimo. Qué buena. Bueno, un poco más secundando la idea de Gao. Siento que a lo largo de estos tiempos, muchas de esas iglesias, nosotros nos damos cuenta que están mandando el mensaje completamente equivocado, puesto que la única persona que ha venido acá, Jesús, vino a salvarnos y a predicarnos que el amor es suficiente. Y más que nada eso, o sea, vení como eres, tal y como eres, sin paradigmas, sin una máscara en tu cara, fingiendo ser alguien que no eres. Y Jesús, la verdad, mira tu corazón, Él ya sabe cómo eres. Pienso que es un tema muy controversial, en el cual se podría hablar muchas cosas, tanto buenas como malas, porque así como se podría decir que hay iglesias que tienen un poder un poco malo sobre las personas, también hay iglesias que tienen un don enorme, que brindan ayuda gigante, que te piden que vengas tal y como eres. Si tú viniste acá es porque buscas de Cristo, porque quieres conocer a Cristo y porque entiendes muchas veces que tu vida ya no es suficiente y quieres buscar algo más. Y encuentras a Cristo, y encuentras a Jesús, y encuentras su amor, y probablemente ese es el amor que necesitabas. Pucha, de verdad, me gusta mucho escucharlos hablar de eso porque soy cristiano desde pequeño y he pasado por algunos lugares, y muchas cosas se medían por tenés que cumplir estos requisitos, tenés que cumplir estas normas que eran quizás tradiciones de hombres o quizás eran sacrificios que habían que hacer o que habían que sufrir o que habría que pagar el precio por estar, por ser parte. Y me gustó mucho lo que decía Gabriel respecto a la gracia. De la iglesia que yo vengo, se llama Camino de Vida, ahí en Lima, escucho unos podcasts del pastor Taylor Barrier, y él hablaba y decía como que a mí no me gusta mucho el tema que hablen de pastor o apóstol o mis discípulos, porque verdaderamente nosotros no somos nada de eso. O sea, los únicos discípulos fueron 12 y los tuvo Jesús, y más que nada verse como algo así es muy, yo pienso que es muy fuerte. Y muy aparte de eso, yo creo que deberíamos vernos tal como él lo dice, o sea, más que nada, las personas que guían hoy no son como pastores, sino como perros ovejeros. Perros ovejeros que guían el rebaño hacia el verdadero pastor, que el pastor es Cristo. El único que verdaderamente nos va a salvar y nos va a llevar al Padre es Él. Tocando todavía un poquito ese tema,
yo mencionaba en el episodio donde hablaba acerca de la iglesia, una frase de Tim Keller, que dice así: la libertad no es tanto la ausencia de restricciones, sino encontrar las correctas, aquellas que concuerdan con las realidades de nuestra propia naturaleza y las del mundo. Y aquí él explica un poco de que aquellas normas o reglas que fueron creadas para nuestras realidades y nuestra naturaleza, Dios ya las lanzó, que fueron los mandamientos, ¿no? Y Cristo vino a resumir todos los mandamientos en el amor. ¿Qué piensan de esto, ¿no? De esta frase que les acabo de leer? Que la libertad no es la ausencia de restricciones, sino que encontremos las correctas para nuestro contexto. ¿Qué piensan respecto a esto? Ya. Bueno, o sea, técnicamente sí. Tengo en eso concuerdo mucho y creo que ya habíamos conversado de este tema muchas veces con ustedes en algunos grupos. Eh, el simple hecho de que Dios o Cristo nos haya dado libre albedrío de hacer cosas, no es para que obviamente vayamos y hagamos escándalo y hagamos todo lo que a nuestro cuerpo se le ocurra, ¿no? O sea, obviamente mucha gente que no conoce a Cristo probablemente eh, haga todo lo que quiere con su cuerpo, con su vida, y obviamente después van a haber un poco de repercusiones al respecto. Cuando hablan de libertad, y muchas veces pienso que libertad no es lo que muchas veces lo que la gente piensa de ser libre, de que puedes ir y hacer todo lo que quieras, sino que más que nada es sentirte libre de ataduras, de cosas que no te retienen a ti de hacer algo. Como por ejemplo, pienso que no por ser cristiano no puedas juntarte con gente que no sea cristiana. No sé si me va a entender. Por ejemplo, el simple hecho de que un círculo de amigos tuyos no compartan tu misma ideología no quiere decir que no puedas juntarte con ellos porque ellos no son cristianos o no conocen de Dios. Es más, pienso que en ese tipo de cosas es muy bueno ser el cristiano dentro del resto de personas, porque Dios nos llamó a hacer luz en medio de las tinieblas. Entonces el punto de esto es poder hablarle de Dios al resto de personas que aún no lo conocen. Y por otro lado es que tú tengas la libertad de decisión, de saber qué es bueno para ti. Muchas veces también está en el espíritu. Cuando tú tienes el espíritu contigo, sientes. Yo siento que hay muchas cosas que ya tú mismo dentro de ti te dicen como que, hey, estás en este lugar o estás haciendo esto, está bien, no hay problema. Pero recuerda que hay otras cosas que tampoco puedes llegar a hacer. Entonces, no pienso que la libertad sea como, sí, puedo hacer lo que quiera, puedo alocarme, o en este caso, por ejemplo, voy a salir de cuarentena y me voy a ir al cine y me voy a ir a los malls y voy a ir al estadio. Obviamente, como vas a tener un poco más de libertad, por ejemplo, pero obviamente en tu raciocinio no vas a querer hacer ese tipo de cosas porque poniéndolo en un ambiente un poco más contextualizado a lo que quiero llegar, es que, por ejemplo, estamos ahorita en esta situación de la pandemia. Eso es lo que mismo yo comentaba con mi suegro y con la gente con la que convivo ahora. Es que, a ver, te dicen, se acabó la cuarentena. Tú, personalmente, ¿vas a querer ir al cine después de esto? ¿Vas a querer ir a un estadio o vas a querer ir a un restaurante después de esto? Probablemente no por un buen tiempo. Hasta que tú sientas dentro tuyo que las cosas están más controladas,
o que lo puedes tú controlar, ahí en realidad lo vas a hacer. Lo mismo pienso con esta parte de la libertad. Pienso que tú debes controlar ciertas cosas y debes saber hasta qué punto el espíritu te dice está bien. Yendo un poco a lo que dice Nico, ¿no? La libertad es la capacidad de decidir bien, no basándonos en las reglas, que es como lo plantea un poco Tim Keller, que hay un contexto. Yo decido libremente y no se va únicamente al tema del pecado. La libertad de no pecar o de pecar, y esa línea que nos pone normalmente de libertad no es libertinaje, creo que no va tanto por ese lado, sino que es la libertad de decidir en cada acción de nuestras vidas parecernos un poquito más a Jesús. Eso incluye el pecado, eso incluye también la manera en que actuamos, en que respondemos, en que trabajamos, en que reaccionamos a las diferentes situaciones de la vida. Hay un filtro por el que Dios nos ve ahora y es Cristo. Entonces tenemos que actuar como Cristo, porque Cristo mora en nosotros. Normalmente cuando se habla de este tema, ¿no?, de la libertad, lo asocian mucho con los que dicen que son cristianos liberales o son cristianos livianos, que no viven conforme a lo que son los mandatos y demás. Y yo conozco a muchos cristianos que son mejores cristianos porque viven en la libertad de parecerse a Jesús. Viven en la libertad de decidir parecerse a Jesús. El querer ser como Cristo es una gran medida de libertad. La libertad de decidir ser como Jesús. Yo decido por Jesús porque estoy enamorado de Jesús. Yo decido parecerme a Jesús porque estoy apasionado por lo que Jesús hizo por mí. Esa es una medida de libertad. No las normas, no las reglas, no lo que nos han impuesto. Cuando uno decide y tiene la capacidad de decidir por ser como Jesús, todas las normas que nos puedan poner o imponer ya están más que cumplidas. Pero es diferente cuando se hacen de manera natural, cuando uno decide por uno mismo. Creo que es un llamado de Dios a las iglesias de hoy en día, darles a las personas la capacidad de decidir por Jesús, porque están enamoradas de Jesús. Y no decirles, vos tenés que hacer esto y vivir de tal y tal manera. Mirá, Jesús actuó así en esta situación, Jesús hizo esto en esta situación, Jesús, nuestro modelo de vida. Creo que eso es clave, porque no le cambiás la esencia a la persona. Le estás diciendo, vení, sé vos, y trata de parecerte a Jesús con tu manera de ser, con tu profesión, con todo lo que hagas. Creo que allí hay un gran ejemplo de libertad en Jesús y la vida que nos ha traído. Creo que un poco ahí, ayudando con eso, está un tema de, por ejemplo, hay una porción de las Escrituras que dice que el que ama guarda mis mandamientos. Y no es un al revés, no es una prueba de que si guarda, me amás. Sino es un, más que todo, yo amo al Señor y por ende, por reacción natural, guardo los mandamientos. Amo a mi prójimo, amo a Dios con todo mi corazón, amo a mi hermano y busco ayudarle, busco ser generoso, busco estar en comunión con ellos, busco muchas cosas por el bien de mi hermano y hago cosas para agradar al Señor, siendo que no es necesario. Claro, no es necesario, ¿no? Es algo que va por gracia. Por ahí es reaprender un poco muchas cosas. La idea, ¿no?, de agradar a Dios o de todo esto, no es que vamos a hacer algo para ganarnos el favor de Dios. El favor de Dios ya lo tenemos. Todo lo que Dios pudo haber hecho por nosotros ya lo hizo, entregó a Cristo. Entonces, va mucho por ahí, que es por lo que hizo. Yo puedo vivir de manera sana, puedo vivir de manera más correcta, puedo vivir de manera más libre. Creo que eso es una clave muy importante en la vida del cristiano.
otro punto, no malinterpretar mucho lo que es la gracia de Dios, ¿no? Porque hay muchas veces que nosotros malinterpretamos esto y comenzamos a hacer cosas que nosotros pensamos que están bien delante de los ojos de Dios, y tal vez es algo que el Señor no, no es como Él actuaría, y es como que muchas veces tomamos como alguna caída, algún padecimiento que no tomamos la mejor decisión a ello, y es como que pucha, ya ni modo, tengo la libertad de hacer esto y el Señor me va a levantar y el Señor me va a levantar. También hablé un poquito de Job, ¿no? Ya ahí voy a dar un salto al otro capítulo, al otro episodio. Y en breve resumen, hablé de que él fue un hombre que tenía muchos bienes, que era temeroso de Dios, pero pierde todo lo que tenía y aún así sigue adorando a Dios, reconociendo su soberanía y control de él, y sigue bendiciendo su nombre. Al final de todo, dice que recibe más de lo que tenía, ¿no? Y termina su vida llena de días. Dice que termina viejo y lleno de días. Así termina el libro. ¿Qué opinión tienen de esta historia? Yo la planteé como un ejemplo de contentamiento. A mí me hace replantearme mucho, yendo a la suficiencia de Cristo, ¿qué es el éxito? Hoy en día nos han puesto parámetros de éxito, pero tenés que ser millonario, 3 casas, no sé, un montón de autos, tener mucha plata, y el éxito se ha por ahí centrado en lo que es el dinero. Y Job tenía mucho dinero, lo perdió, y no dejó de glorificar a Dios, y no dejó de creer, como dice él, que su Redentor vivía y del polvo lo levantará. Hay una frase trillada entre los cristianos que dicen: éxito es hacer la voluntad de Dios. Y tiene mucho de cierto. Éxito es hacer lo que Dios ha puesto como esencia en nosotros, que nos desarrollemos de manera completa. La suficiencia de Cristo nos hace entender que aunque lo perdamos todo, no podemos darnos como muertos porque tenemos a Cristo. Pablo habla de que puede vivir con mucho y puede vivir con poco. No importa, muchas situaciones de esta vida son injustas, son complejas y no nos permiten tener el éxito que nos han vendido. Es no dejar de honrar a Dios, como decías, Renato, no dejar de hacer cosas que glorifiquen a Dios sin importar lo que estemos pasando. Y no es un sin importar absurdo o loco. Cristo es suficiente y nos ayuda a entender que no necesitamos más que a Él, aunque sea muy difícil, aunque se ponga duro. Y esta situación del coronavirus, de la pandemia, va a traer una dificultad económica a nivel mundial, va a traer una crisis que no sabemos cómo va a ser todavía, no es bien difícil de pronosticar, pero no importa lo que pase en nuestra vida, Cristo es suficiente. Entonces ahí vamos a encontrar una salida, ahí vamos a encontrar ideas, emprendimientos, ahí vamos a encontrar la manera de salir de esta situación. Creo que va mucho por ahí. Job entendía que Cristo era suficiente y cuando llegue la salida iba a llegar llena de gracia, ¿no? Llena de amor, y Job volvió a tener más de lo que tenía inicialmente. Entonces, ¿qué es el éxito para nosotros? ¿Tener mucho o no dejar de confiar en Dios sin importar la situación que estemos viviendo? Eso me genera mucho en la mente la historia de Job. Wow. Es así como lo hablábamos en otro grupo, Vida, era que el negocio de Jesús es la fe. Y hablándolo ahora en un tema ya más cercano, un tema más real, estamos viviendo una etapa de crisis muy grande en el país y en el mundo.
y esto más que nunca también es una prueba grande de fe para ver que en verdad en dónde está puesta la verdad nuestra fe, nuestros intereses, nuestra preocupación, a quién se la entregamos, a quién verdaderamente está, en quién verdaderamente está puesta nuestra cabeza, nuestro corazón. Porque son momentos de crisis y verdaderamente estos son los momentos en los cuales empiezan a aflorar nuestros verdaderos pensamientos, nuestros verdaderos sentimientos, intenciones. Entonces, pienso que es cuando más aún tenemos que ponernos a pensar en que verdaderamente Cristo sí es suficiente para nosotros, en que Cristo verdaderamente es el dador, es el que pone, es el que da en nuestras vidas y en nuestros corazones. Es el que tanto cambia nuestras vidas, el que es suficiente para nuestras vidas, el que quita y pone en nuestras vidas. Y eso es Él. Entonces, pienso que tanto como en la historia de Job, fue un sacrificio tan grande en ese tiempo, pero la fe pudo más que eso. La fe pudo más que el valor monetario que tenía Job. La fe pudo más que cualquier otro bien que él tenía. Y probablemente es lo que nosotros necesitamos entender, es que la fe y el amor por Cristo tiene que ser mucho más que todo lo que tengamos. Y qué hermoso es poder ver todo esto, ¿no? Porque todo se basa en la gran suficiencia de Cristo que yo tengo en mi vida, ¿no? Como decía algo sobre el término del éxito, y yo puedo reconocer qué es el éxito en mi vida para que eso determine qué tan suficiente es Cristo en mi vida. ¿Y a qué me voy con esto, no? Porque, pucha, vemos una sociedad en la que no sé si decir se conforma con poco, se conforma con cosas que no deberían. Estamos en una sociedad que para ellos es suficiente, qué sé yo, como decía Ariel, el yo tener dinero que pueda sustentarme, o tal vez mi suficiencia se equivale a que yo tenga más seguidores que Ariel en Instagram, que ese es mi éxito, que quién soy yo en esta sociedad, que ese es mi éxito, el ser reconocido, el tener tantos amigos. Y pienso yo que esto no se basa tanto en esto, sino que el entender yo en mi corazón, que es algo que esta cuarentena nos está dando a entender, que lo que realmente uno lo que debe valorar no es simplemente, o no es algo material, algo que me da, qué sé yo, por decir así, las redes sociales, o cosas similares, sino es ese fundamento de amor que yo tengo en mi corazón, que a través de eso me permite seguir adelante. Y aquí todo se resume en la suficiencia de Cristo que hay en mi corazón, en sentirme suficiente, ser lleno de ese amor, en sentir ese amor por la cruz que, que permite que yo pueda sentir esa suficiencia dentro de mí. Entonces, mi idea muy por ahí, ¿no? Se me quedó eso que decía Gabriel. Y es muy lindo que lo podamos entender de esa manera, ¿no? Y aprovechar este tiempo que la estamos pasando mal, pero poder reconocer y poder aprender a estar contentos en cualquiera que sea nuestra situación. Belleza, belleza. La verdad que reconocer que Cristo es el proveedor de todo. Que realmente el Señor vino a proveer en toda área de nuestra vida, ¿no? No solo en lo económico, sino en lo sentimental. Vino a proveer todo lo que necesitamos. Todo. Y como última pregunta de cierre,
planteé también dentro de la provisión algo que Cristo nos dijo. Cristo nos dijo que en el mundo tendríamos aflicciones. Estamos pasando aflicciones como humanidad, ¿no? Y personalmente con seguridad que todos pasamos aflicciones. Pero Él dice que confiemos porque Él ha vencido al mundo. ¿Cómo ven la suficiencia de Cristo aplicado en esto? En esto que les acabo de mencionar, en esta frase que el Señor dijo que es: en el mundo tendréis aflicciones, mas confiad, yo he vencido al mundo. Wow. Es algo muy, muy cierto, ¿no? Siento que esta pregunta lleva mucho a lo que ya había hablado un poco antes, ¿no? Estamos dentro de un tiempo de aflicción muy grande, probablemente incluso muchas veces personal, en el ámbito laboral, económico, porque no sabemos cómo vamos a salir de esta, como lo decía Gabo, muchas veces en cuestiones independientes, digamos, ¿no? Se ve afectado mucho nuestra economía, que es un tema muy sensible, digamos, en este aspecto, digamos, en el sistema, digamos, ¿no? Vemos que se viene una crisis muy grande, mucho más para Bolivia después de todo lo que hemos pasado. O sea, recuerden que hace un par de meses estábamos votando un presidente, digamos, ¿no? El país se paró por un mes prácticamente antes de esta cuarentena para votar un presidente. Eso afectó mucho a la economía y ahora viene esto. Entonces, el simple hecho de que ya tengamos una preocupación de que, wow, ahora nos vino esto y después de lo que ya tuvimos, ay, ¿cómo vamos a poder salir? Nos viene muy bien lo que dice César, lo que nos acaba de recordar César, es que tendremos aflicciones en el mundo, ¿no? Pero aferradse a mí, o sea, estemos en Cristo, creamos en Él, porque Él ya lo hizo por nosotros, Él ya venció por nosotros. Claro, totalmente de acuerdo. Por ahí entender que si Jesús venció al mundo, así como la salvación nos llega a nosotros, estamos con aquel que venció al mundo. No nos está afirmando que la vamos a pasar bien, no nos está afirmando que todo en la vida va a ser fácil porque somos cristianos, nos está afirmando que en este mundo vamos a tener aflicción. Y como dice Nico, se viene un tiempo complicado como país, como humanidad, va a haber muchos cambios, pero tranquilos que Jesús ya venció al mundo y hay un gran porcentaje que nos ha dado Dios de su espíritu, y eso nos llena del espíritu creativo de Dios. El Señor nos va a dar la salida de manera creativa. El Señor es súper creativo y nos transmite su capacidad creadora para poder salir de los problemas. Es bien clarito ese pasaje: confíen, hay que confiar. Hay que confiar en que el Señor ya venció al mundo, hay que confiar en que no importa qué tan complejo esté, el Señor ya ha vencido. Y más adelante, en ese mismo libro, en Juan, en el 17, ora por los discípulos y ora por nosotros. Y dice, no, estos no pertenecen al mundo, pero van a estar en este mundo. Te ruego que no los quites. No estamos aquí para que Dios nos quite del mundo, sino que estamos aquí para que podamos ser sal y luz, para que seamos aquellos que transmiten a los demás este Cristo que ha vencido al mundo. Creo que hay una gran tarea de la iglesia ahí: traer paz a su sociedad, a su círculo, traer este mensaje de paz y de esperanza. Es muy bueno poder recordarlo, y es muy bueno poder meditar en este tiempo de dificultad que Cristo ya ha vencido al mundo.
Y es claro esto, ¿no? Que nos dice, porque aquí el Señor nos está enseñando, nos está mostrando de que no, aquí la vida no va a ser fácil. Aquí se van a topar con multitud de cosas, van a haber gente que los va a herir, que los va a tratar de herir, van a haber cosas, van a haber problemas que ustedes nunca van a pensar que se van a solucionar. Y muchos padecimientos, ¿no? Que muchas veces nos hacen afligirnos mucho. Pero aquí el Señor nos manda a que podamos confiar en Él, a que no nos olvidemos de esa promesa que el Señor vino a cumplir, que a través de ese padecimiento que el Señor tuvo con nosotros, el resultado fue eterno. Entonces, ¿qué podemos entender aquí? Que es algo que debemos tener todo el tiempo en nuestro corazón. Es muy difícil a veces mirar al cielo en medio de un problema y decir, pucha Señor, te entrego todo esto y confío de que contigo voy a poder salir de todas estas cosas. A mí hay veces, no sé ustedes, digamos, pero es muy complicado a veces poder ver la gracia de Dios en el medio, pero aquí el Señor nos manda a través de todo lo que hemos conocido, a través de su palabra, en confiar en Él y a pesar de cuán grande sea la montaña, poder recordar que el resultado va a ser algo hermoso y algo más grande de lo que nosotros con nuestros ojos podemos ver. Y eso, ¿no? Que nos manda que el Señor, que podamos ser confiados en Él y poder abrazarnos de su palabra todo el tiempo. Bienísimo, Renato, bienísimo, gracias por esto. La verdad que qué bueno es poder pensar ahora que en estos tiempos de dificultad, en estos tiempos de cuarentena, en estos tiempos de incertidumbre, porque no sabemos qué va a suceder, no sabemos qué nos depara, tenemos que vivir el día a día, no sabemos si mañana continuamos con cuarentena, si no continuamos, si el lunes restablecen todo como lo habían dicho. Solo nos queda decir solo Cristo. Solo Cristo es suficiente y solo Cristo es suficiente hoy. Y confiar de que Él venció y de que las aflicciones van a estar siempre. Van a estar siempre. No hubo una promesa de Cristo de que la íbamos a pasar bomba o de que todo va a estar bien, sino de que van a haber sus problemas, pero la diferencia es que en medio del problema podemos pasar esto con gozo, con paz, ¿no? Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿no? Podemos estar tranquilos en el Señor, aun cuando las cosas se pongan feas. Quiero agradecerles de verdad, chicos, por todo su apoyo. Gracias por ser parte de esta primer conversación, de este primer cierre de serie, por ser parte de Pródigo, por haberme animado, retado, alentado a arrancar con esto, ¿no? De verdad, hablaba con Gabriel hace un tiempo y soy bueno para posponer las cosas muchas veces. Y qué bueno es tener amigos que te alienten y te animen a lanzarte por un propósito bueno. De verdad, gracias chicos por todo, gracias por animarse a conversar conmigo en este podcast. Dios los bendiga, un abrazo, de verdad los estoy extrañando un montón. Bueno, a Gabriel lo tengo aquí al lado. Pero los estoy extrañando un montón, Nico, Renatín. Dios quiera que esto se ponga mejor y que podamos vernos pronto. Gracias chicos, de verdad. Así es, hermano, así es. No, gracias igual a César, a Gabo, a Renato por este tiempo que hemos podido compartir. Y bueno, más que nada es para hablar un poco más sobre nuestros pensamientos, ¿no? Sobre el de arriba, que es el más importante, y más que nada compartir un poco de su palabra y su amor, ¿no?
Les doy más que nada gracias a todos, a Gabriel, a César, porque me acogieron en su grupo, a Renatito también, estuvo siempre desde ahí, desde el inicio. Y pues más que nada, como dice César, somos personas que te alientan a hacer cosas buenas. Y obviamente, si es del Señor, se da con amor y se da con mucha facilidad. Y bueno, espero que este haya sido un lindo podcast y que la gente lo disfrute, la verdad. No, muchísimas gracias, César, de verdad, por todo. Para mí, sinceramente, es un privilegio poder ser partícipe de este gran proyecto que has levantado, que el Señor ha puesto en tu corazón. Y bueno, pues no, que esperar, no, ha sido un lindo tiempo de compartir con ustedes, debatiendo la palabra del Señor. Y contento, ¿no? Por este proyecto que has levantado, César, que el Señor sea guiando tu corazón, así como lo está haciendo, que el Señor tocara los corazones de las personas, así como lo ha estado haciendo conmigo. Y bueno, ¿no? Se los extraña mucho y esperamos, ¿no? En el tiempo del Señor para ya poder vernos. Gracias, César, de verdad lindo tiempo de escucharnos, de meditar y que esto pueda crecer, que podamos seguir mostrando a Jesús en esto, sin importar denominación, iglesia o lugar donde estemos, que en esta nueva era tecnológica y necesaria de pandemia podamos llevar un poquito más a Jesús cerca de las casas, de las familias, de las personas. Y la vida con Jesús es un disfrute, ¿no? A pesar de todo esto, hay que disfrutar que tenemos a Cristo, y esto creo que a mí me hizo disfrutar mucho lo que estamos compartiendo. Esta fue nuestra primera entrevista, conversación de Pródigo y cierre de la serie Suficiente. El próximo viernes estaremos iniciando un nuevo tema. No se lo pierdan. Y para concluir con este episodio, solo quiero dejarles este mensaje y me gustaría que podamos abrazarnos de esto. Solo Cristo es suficiente. Gracias por escuchar Pródigo. Si te gustó, puedes suscribirte. Y para más información sobre el contenido nuevo, puedes buscarme en Facebook, Instagram y Twitter como César Caro.